Tenía mi micrófono cerrado, una disculpa. Pero el día de hoy vamos a continuar con la lección número 3 de metodología del aprendizaje. Hablábamos que la lección 3 se llama lectura, vimos sobre los tipos de lectura. No hemos empezado la lección 3, ¿verdad? Ahorita la vamos a empezar. Lo último que vimos fue lo último de la lección 2. Muy bien. Entonces, hablábamos sobre los tipos de lectura. Y veíamos, creo que sí logramos repasarlo, que si hemos estado leyendo a la misma velocidad siempre que una novela o un periódico, todos los materiales que nosotros, entonces no es eficiente porque un buen estudiante lo que hace es que adapta su forma de leer, depende a lo que está leyendo. Es a lo que se le llama un lector hábil. Eso sí lo alcanzamos a ver la vez pasada. Y aquí estábamos viendo los tipos de lectura, vimos sobre la revisión rápida, que es por ejemplo cuando tenemos una lista y nosotros nada más estamos enfocados en buscar una cosa, es un objetivo, nuestro nombre, por ejemplo. Entonces todo lo demás lo vamos a ignorar y lo único a lo que vamos a prestar la atención es a lo que estamos buscando. En el caso del ejemplo, nuestro nombre. Veíamos ojear, que nada más era pues pasar las hojas, revisar, de repente leer tal vez los títulos. No tiene un objetivo en sí, no tiene un objetivo, no estamos buscando algo en especial más que el poder conocer el libro en su esencia. La lectura de estudio es la que comúnmente se conoce, la que normalmente se asocia al estudio. Y vemos que es lento y repetitivo, se toman notas normalmente, nada más. Pues checamos, pues no es como ojeado que cada 5 segundos estamos pasando la hoja, sino que sí, en cada tema, en cada subtema, nosotros prestamos la atención que se requiere para aprender. La lectura ligera, habíamos dicho, que era aquellos tipos de lectura que es más para entretenimiento, que no necesita una reflexión o un tiempo extra para poder tener o para poder llegar a leerla. ¿Por qué? Porque es algo sencillo, se entiende, no requiere que le dediquemos mucho tiempo. Y el día de hoy nos quedan dos. Vamos a hablar sobre lectura palabra por palabra. Con esto vamos a empezar la clase de hoy. Cuando ya se conocen las palabras o frases, pues es más fácil poder leerlo. Por ejemplo, el lunes ni las gallinas ponen. Facilísimo que lo leímos. Sin embargo, voy a sacar el cursor. Aquí está el punto láser. Cuando leemos esta palabra, que es metoxihemoglobinemia. Te prometo que lo estuve repasando anoche y hasta ahorita todavía me cuesta trabajo. Y vamos a aprender por qué incluso ahorita me costó trabajo. Dice, de este modo, el ojo tiene que detenerse y seccionar las palabras no familiares. Por otra parte, se pueden asimilar frases similares de un solo vistazo. Por ejemplo, el lunes ni las gallinas ponen rapidísimo, casi ni le presté atención a lo que estoy leyendo. Pero cuando te leí la segunda palabra, me tuve que detener en cada cierta parte para poder leerlo. Por ejemplo, metoxi, eso sí lo conozco, pero en metoxi yo ya me perdí. Entonces tengo que decir metoxi, hemoglobin, allá me detuve otra vez, nemia. Porque es una palabra demasiado larga, pero la desconozco porque no está dentro de mi campo, ni profesional, ni común, ni de mi vida diaria, ni de mi familia. Entonces no tengo relación con esa palabra. Y esto también sucede cuando hablamos de idiomas, porque son palabras nuevas que desconocemos. Entonces, normalmente cuando aprendemos nuevos idiomas tendemos a leerlo de esta manera. Por eso se llama lectura palabra por palabra. Del mismo modo, dice que hay ciertos tipos de material que demandan una lectura palabra por palabra. Y no siempre vamos a tener que recurrir a esto porque aquí, si te das cuenta, casi todo el tipo de lenguaje que nosotros tenemos es similar al lenguaje que utiliza el libro. Entonces, no es complicado de leer, pero el libro nos dice que vamos a retomar lo que es lectura palabra por palabra, por si en dado caso se llega a necesitar.
Los casos donde mayormente se utiliza este tipo de lectura es cuando se aprenden lenguas extranjeras, nuevos idiomas, que literalmente a veces ni siquiera conocemos en qué es la palabra o qué significa esa palabra. Y la otra es en fórmulas matemáticas científicas. Cuando vemos una fórmula, ejemplo, la fórmula general, que es sencilla, pero está muy larga, a veces nos tenemos que detener parte por parte para poder llegar a entenderla. Y la habilidad para leerlo, pues depende de la familiaridad. Conforme vayamos haciéndonos más familiares con esa palabra, mucho más fácil va a ser que nosotros podamos pronunciarla. No está mal. Lectura tipo palabra por palabra nos ayuda a hacernos más familiares con ciertos vocabularios que desconocemos. Aquí nos da un ejemplo. La fórmula del agua, H2O, que contiene, H2O significa cuando dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno. ¿Ok? Pero todo esto nosotros tal vez no lo podamos decir cuando lo vemos en primera instancia, tenemos que ir lentamente. Aquí vemos el ejemplo también de la fórmula general, donde nosotros a veces, como no lo utilizamos todos los días ni en cada momento, cuando la utilizamos vamos paso por paso para poder comprenderlo. El último tipo de lectura es el resumen. Este resumen nos ayuda para estudiar eficientemente. Cualquier tipo de texto que nosotros utilicemos, el resumen nos ayuda a retomar los puntos importantes que necesitamos para nuestro aprendizaje. Debe proponerse ante todo dominar cada tipo de lectura, lo mismo cuando lee para estudiar que cuando lee para descansar. Porque precisamente ayuda a mejorar nuestra rapidez, ayuda a mejorar nuestra atención y tampoco debemos olvidar las lecturas más ligeras. También aquí puede usted aumentar su eficiencia al aprender a leer las materias ligeras o familiares a una velocidad mayor que la de esta lectura. Y han sido todos los tipos de lectura y ahora vamos a pasar con habilidades para leer mejor. Vamos a ver ahorita pregunta de examen. Presten mucha atención en esta parte porque es pregunta de examen normalmente. Recientemente se ha puesto muchísima atención a las habilidades de lectura, especialmente en adultos. Y hay tanto sociedades como altamente alfabetizadas como las que están desalfabetizadas. Y dice que aquellos lugares donde la velocidad de lectura es muy baja, vamos a conocer cuántas palabras por minuto tiene una persona con una velocidad baja de lectura y una con una alta velocidad de lectura. Los adultos leen casi todo tipo de material a menos de 250 palabras por minuto. Eso, 250 palabras por minuto o menos, es considerado una baja velocidad de lectura. Pregunta de examen. Una baja velocidad de lectura son 250 palabras por minuto o menos, conocido también como ppm, que es palabras por minuto. Cuando podrían a 500 palabras por minuto en materias ligeras o familiares. Lo más común cuando hablamos sobre materia, como este tipo de libros que utilizamos, que es metodología de aprendizaje, nos damos cuenta que aproximadamente podemos leer 500 palabras por minuto en este tipo de lecturas que nos son familiares y sencillas. Aún a 250 palabras por minuto, su comprensión del material ligero es del 60% para aquellos que la velocidad de lectura es baja, según la investigación que se han hecho en personas adultas con bajo índice de alfabetización. ¿Por qué? Porque hay adultos que detuvieron su aprendizaje de lectura a los 10 años y no se ha reforzado. Entonces, pregunta de examen. Una baja velocidad de lectura, 250 palabras por minuto o menos. Y un alcance estándar de
palabras por minuto que se debe tener en un adulto son de 500 palabras por minuto. Como estudiante serio, ustedes deben proponerse leer de 400 a 500 palabras por minuto y alcanzar 80-90% de comprensión en las materias ligeras. Y esto lo pueden ir checando poco a poco. Les recomiendo que vayan practicando su lectura ligera. Una lectura con la que hayan estado familiarizados, un libro que les guste, incluso leer el libro de metodología del aprendizaje y traten de contar las palabras que leen. Pongan en su temporizador el tiempo, que es 1 minuto, lean, marquen todo lo que leyeron, cuentan las palabras que leyeron y después traten de sacar los puntos más importantes para saber si pudieron comprender completamente el tema que ustedes leyeron. Y vamos a ver sobre cómo leemos. Cuando nosotros nos encontramos una palabra nueva o complicada, especialmente una palabra que no es de nuestro propio idioma, nos detenemos y la leemos a veces letra por letra. Luego intentamos recomponer las letras en sílabas pronunciables, como lo que yo hice en el ejemplo atrás. A ver si, aquí está, como en metoxihemoglobinemia. Todavía lo sigo pronunciando muy raro. Entonces, lo primero que hacemos es más o menos separar lo que son la palabra. Después vamos a encontrar, como les dije, cuando tienen un sonido motoxi, ese está sencillo, ya lo dividí, motoxi, hemoglobin, que también es más conocido para mí, motoxihemoglobinemia. Motoxihemoglobinemia. Ya lo hago más rápido. Entonces, eso es lo que hacemos normalmente cuando conocemos una nueva palabra que es desconocida para nosotros. Un lector rápido probablemente mira 4 puntos de una línea impresa y en esas 4 miradas lee la línea completa. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, hay que prestar muchísima atención a esta parte. Ya sea usted un buen o mal lector, puede tal vez captar, vamos a leer la línea de aquí abajo, 1 kilo de azúcar. Esa frase, 1 kilo de azúcar, es sencilla de comprender. De solo un vistazo, nosotros ya comprendimos 1 kilo de azúcar, casi ni le prestamos atención para poder leerla. Sin embargo, es más complicado leer la siguiente parte, que es una aptitud de visualización especial. Si encontramos la segunda frase más complicada que leer que la primera, es normal. Tiene palabras diferentes a la anterior que incluso no son tan usadas o no son tan leídas en la calle, en el periódico, en la tienda, a diferencia de 1 kilo de azúcar. No solo las palabras forman parte del habla cotidiana, como decía aquí, estas palabras que nosotros leímos después, o la segunda frase, no tiene palabras que son tan usadas en nuestra vida diaria. Y la primera sí. Entonces, es por eso que es más complicado o necesita más atención leer la segunda frase que la primera. Y ahorita vamos a hablar sobre cómo más o menos leemos cuando somos unos lectores hábiles y cómo leemos cuando no somos unos lectores hábiles. Y me gustaría que presten mucha atención, que si tienen alguna pregunta durante este proceso, me la hagan llegar. Muchos lectores tienen tan poca habilidad que necesitan ver frases como 1 kilo de azúcar más de 2, 3, 4 veces para poder captarlas. Entonces, nos decía el libro que normalmente en una frase colocamos nuestra mirada en 4 puntos y me gustaría que podamos fijarnos en el esquema que tenemos acá, cuáles son esos 4 puntos que normalmente utilizamos y que vean cómo paso mi mirada de la lectura a la cámara nuevamente para que vean cuántos puntos yo utilicé. Y dice la frase, Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Fijan un número excesivo de veces su mirada en la página y al mismo tiempo tienen que volver atrás. Esa es una persona
que no es tan hábil para la lectura. Sin embargo, un buen lector fijará su mirada del modo siguiente. Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Utilicé únicamente 3 puntos. Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. No necesité más que eso, mirar esos 4 puntos para poder entender lo que quiere decir. Vamos a utilizar la misma frase en esta parte. Vemos, Juan acaba de doblar la esquina para comprar y el 3, 1 kilo de azúcar. Vemos aquí están los 3 puntos. Un lector más lento, vamos a ver cómo lo leería. Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Tuve que ver más veces la lectura para poder entenderla. Aquí yo solo veo, Juan acaba de doblar y ni siquiera tuve que estar todo el tiempo pendiente de la frase porque hasta pude ver a la cámara y terminar de leerlo. Juan acaba de doblar. Pero aquí necesité más vista en el texto. Juan acaba de doblar la esquina para comprar 1 kilo de azúcar. Para un mal lector, a más de detener más veces su mirada, volvería muchas veces atrás. O incluso un lector que simplemente no tiene habilidad para leer, o los niños que están aprendiendo a leer, o las personas que no desarrollaron esta parte de la lectura desde muy pequeños y han pues crecido y aún no han practicado la parte de la lectura, lo harían de la siguiente manera. Juan, y vamos a darnos cuenta que en acaba tiene un asterisco, es decir, Juan acaba, pero esta persona no leyó bien que dice acaba, entonces va a decir acaba y va a regresar otra vez, acaba de doblar y va a decir, dice doblar si dice doblar. La esquina, vemos que también tiene un asterisco. Aquí tal vez requiere más tiempo para volver a entender qué es una esquina para comprar. Dice comprar, si dice comprar kilo de azúcar. Y va a retomar y va a decir azúcar. Y va a pensar, es azúcar. Entonces, el asterisco marca que más de una vez necesitó volver a leer la palabra para poder entenderla o pronunciarla o saber qué significa. ¿Ok? Esta parte del lector hábil, con los puntos que lee el lector hábil, ¿quedó claro o tienen alguna pregunta o no se entendió cómo se explicó? Me lo pueden escribir en el chat. ¿Quedó bien o no quedó claro? Oscar, Nicole, sí, no, nada. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿No entendí? ¿Sí entendí? Todo es válido. Todo bien, excelente. Pasemos con la siguiente. De este modo, si usted es un lector lento, o sea, 250 palabras por minuto menos, tendrán seguramente todos o algunos de los siguientes defectos. ¿Cuáles son los defectos que tiene un lector lento? Y vamos a ver, vamos a intentar analizar. Ok, vamos a intentar analizar, gracias Nicole y Oscar, perfecto, vamos a intentar analizar cuáles son defectos que las personas que son lectores lentos tienen. Y vamos a intentar ver si hay algo de lo que nosotros tenemos, a pesar de no ser un lector completamente lento, pero algo que no estamos haciendo bien y mejorar. 1. Falla en el ajuste de la velocidad de la lectura al material. Pronuncia las palabras escritas muchas veces, se llama subvocalización, es decir, yo digo azúcar, azúcar. Entonces lo está intentando pronunciar varias veces de diferentes formas a ver cuál coincide que es correcta. 3. Un escaso vocabulario. Muchísimas palabras son desconocidas. 4. Número excesivo de detención de la vista.
5, regresiones de la vista a párrafos ya leídos. Y 6, la causa puede ser una visión deficiente. Es decir, si yo me quito mis lentes, voy a leer igual que el último lector. No voy a entender absolutamente nada, pero si me las pongo, maravilla, maravilla, ya entiendo todo. Excelente, pasemos al siguiente punto. Seguramente ha visto usted los anuncios de cursos comerciales para leer rápidamente. La verdad, yo no. No sé si antes era muy común, pero yo no he visto muchos anuncios, pero vamos, el libro de texto no lo menciona y vamos a ver qué es lo que ofrecen ese tipo de cursos comerciales para leer rápidamente. Pues pretenden ofrecerle velocidades de lectura no de cientos, sino de miles de palabras por minuto. Tal vez muchas personas han pasado por tales cursos y lo hayan encontrado satisfactorio. Sin embargo, importante debe ser recalcado que uno, aquí, todos los cursos Lea Mejor parece producir en sí mismo un resultado común. Los estudiantes participan con aproximadamente 250 palabras por minuto y terminan con 500 palabras por minuto, que es lo que normalmente un estudiante, una persona común, lee. Y 2, llegar a más de 600 palabras por minuto es súper raro. Y una tal velocidad no puede ser considerada como una meta general para todos los estudiantes. La experiencia ha mostrado que un lector común puede obtener exactamente el mismo adelanto de su velocidad y comprensión, siendo la lectura de los libros como Lea Mejor, que siguiendo un curso costoso de base de conferencias, videos, etc. El mejor libro que se encuentra hasta ahorita para aprender a leer mejor es Lea Mejor, Lea Más Rápido. Y si usted se sigue las instrucciones del autor, pues se va a mejorar considerablemente en la lectura. Y dice que si aún sin un curso que tomemos, pues debe ser posible comenzar a corregir algunos malos hábitos de lectura. Ejemplo, las distracciones. Sin embargo, cuando hablamos de la corrección de los defectos de lectura todavía, tenemos algunas sugerencias para corregir los malos hábitos. La primera sugerencia está: falla en la adecuada velocidad de la lectura. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos, de leer en un ritmo secuencial, en un buen ritmo para poder entenderlo, ni demasiado rápido ni demasiado lento, porque se necesita comprender. Entonces, la velocidad de la lectura debe ser una velocidad que se adapte a nuestra comprensión. Y si nosotros decidimos que podemos mejorar nuestra velocidad y hacerlo más rápido, pues entonces poco a poco vamos a ir aumentando esa velocidad. Podemos ejercitar la lectura del material a una velocidad que nos sea posible, que se tenga todavía la comprensión sin exigirse de más, porque al final si intentamos leer así rapidísimo, que 1000 palabras por minuto, y al final te preguntan, ¿y qué dice el texto? Y tú respondes, no lo sé, entonces no sirve para nada. Tenemos que leer y comprender, están ligados los dos. Para este propósito es ideal el material de los periódicos, que es sencillo, que son cosas que pasan, que utilizan palabras conocidas, ya que su contenido es ligero y podemos leer algunas partes de un solo vistazo sin tener que repasarlo varias veces. Esta práctica regular con este ejercicio puede verse resultados de 2 a 4 semanas. Y no tendremos, el resultado va a ser que no vamos a tener dificultad para disminuir la lectura en materiales más serios, porque ya practicamos con materiales de uso común, y podemos proponernos hacer un poco de lectura de este tipo para mejorar todos los días. Y pues cuando nosotros nos esforzamos por hacerlo, vamos a poder no solo mejorar nuestra lectura en cosas entretenidas, sino también en este tipo de materiales. Otra sugerencia es la vocalización de palabras escritas, es decir, no solo lo leo con la mente, tengo que decirlo. Cuando yo lo pronuncio, me doy cuenta si mi lectura está siendo correcta o no. Cuando yo lo pronuncio, tengo una mejor comprensión de los temas que estoy viendo. Algunas personas recomiendan leer o recitar ciertos
textos, números, alfabetos, lo que tenga en voz alta. Así nosotros podemos mejorar también nuestra lectura y nos vamos a dar cuenta de si las palabras que le estamos leyendo están correctas. Okay. Pasamos al siguiente. Hay otro que es el escaso vocabulario, pero esta vez no se va a tratar. Lo puse para que sepamos que también es un mal hábito, que es el escaso vocabulario, pero se va a tratar en los temas que siguen. Y número excesivo de detenciones de la vista. Que nos detenemos demasiadas veces, que es el tema que nosotros vimos en las frases o lecturas. Sí, nuestra fijación en los puntos va más de a 4 puntos. Comparamos la primera frase, que solo nos fijamos en 3 puntos, perdón, y en la misma frase, pero en un lector menos hábil, se fijó en 7 puntos. Entonces tenemos que tener 3 o 4. Tenemos que fijarnos cuántas fijaciones tenemos en las frases. Otra sugerencia para corregir mal hábito está la regresión de la vista. Para la regresión de la vista, podemos corregirlo con el punto 1, que es este, con la velocidad de la lectura. Y con la detención de la vista. Estos dos puntos, la falla de la velocidad y la detención de la vista, son cosas que nos pueden ayudar a corregir la regresión de la vista. Siempre practique la lectura. Mantengamos el movimiento de nuestros ojos a través de la página, no en otro lugar, en donde estamos, en la página. Concentrarnos para obligarnos a seguir en la línea, viniendo la tentación de volver atrás. Y creo que nos pasa mucho. A veces estamos leyendo, no nos concentramos y después de leer 2 párrafos decimos, ¿qué acabo de leer? No me acuerdo qué leí y no estoy entendiendo absolutamente nada. Cuando perdemos la concentración, leemos y pensamos en otra cosa, esto no permite que tengamos un buen hábito de lectura. Y podemos encontrar que una práctica diaria de solo 20 minutos puede producir un adelanto muy significativo en las habilidades de lectura con aproximadamente 3 o 4 semanas. Cuando pasen esas 3 o 4 semanas vamos a empezar a ver cambios en nuestra lectura. Pero si le seguimos aproximadamente en 6 semanas, la práctica borrará casi toda huella de los malos hábitos de lectura. Bien, en este tema, ¿alguna duda o pregunta? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Nada más espérenme un segundo, chicos. Regreso en 2 segundos. ¿Todo bien, chicos? ¿O alguna pregunta, duda que haya quedado? Para poder pasar ya al siguiente tema. Bien, vamos a continuar. Ampliación de su vocabulario. Cuando se llega al estudio, una de las dificultades más comunes, y vamos a prestar mucha atención en esta parte porque también preguntas de examen. Una de las dificultades más comunes es la falta de familiaridad con el lenguaje usado por autores que se leen. A veces tendemos a complicarnos un poquito con las lecturas por el vocabulario que no conocemos. Veíamos y hablábamos la clase pasada que hay libros que son más sencillos de leer y otros más complicados. No vamos a comparar un libro de metodología del aprendizaje, un libro
de medicina. Desconocemos, bueno, en mi caso, desconozco muchos términos en el área de la salud, por lo que mi lectura sería más lenta. El vocabulario normal del habla cotidiana va de las 2.000 a las 3.000 palabras. Una persona común tiene un vocabulario potencial, es decir, palabras que conoce, que aunque se usen o no se usen. Ese vocabulario potencial es de 20.000 a 25.000 palabras, en tanto que el vocabulario activo se aproxima a un nivel de 3.000. Para el estudio es necesario un vocabulario potencial mínimo de 25.000 palabras. Pregunta de examen: ¿cuánto es para el estudio el vocabulario potencial mínimo? 25.000 palabras. Pregunta de examen. Para llevar satisfactoriamente el estudio a casa, un nivel aproximado de 40.000 palabras es necesario. ¿Cómo se puede cubrir la diferencia? Y vamos a aprenderlo. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántas palabras son necesarias para un vocabulario potencial en el estudio? 25.000 palabras. Continuemos. Ampliar el vocabulario es muy fácil, más fácil que aprender la lista de palabras que los profesores son afectos a usar. La lista de palabras difíciles que publican algunas revistas populares no mejoran, como la proclaman, el vocabulario. El mero aprendizaje de las palabras y de su significado pronto se borra de la memoria, y casi en la misma medida en que usted capta nuevas palabras, pierde las palabras aprendidas hace 2 o 3 semanas. Para poder recuperar o recordar el material que se ha aprendido, tenemos que conectarlo, como hemos visto en temas anteriores, con conocimientos anteriores y aplicado más a la vida diaria. Y cuando lo retomamos, es decir, que lo relacionamos con ejemplos de nuestra vida y aparte lo relacionamos con temas anteriores, no solo vamos a poder aprenderlo, sino que también vamos a poder dominarlo. O sea, los dos temas importantes sobre el aprendizaje, que es memorización con comprensión, ahí está aplicado. Con los principios mencionados en la anterior, que es la memorización y comprensión, se basan íntegramente las siguientes orientaciones para mejorar el vocabulario. Y vamos a aprender cuáles son para mejorar el vocabulario. La primera es la amplia lectura. Casi todas las palabras que usted conoce fueron aprendidas dentro de un contexto. Es decir, desde que usted era niño, vivía en diversos contextos. Cuando usted aprendía una palabra, lo hacía copiándolo de su mamá, copiándolo de su papá, copiándolo de su tía. Lo hacía también aprendiendo, si te dicen, escribe en una libreta y ves que agarra una libreta, aprendes, esto es una libreta. Hay diferentes contextos en el que vives y se lo aprendían desde que eran unos niños. Ese es el método más sencillo que se utiliza. Porque imagínense a un niño de 5 años, nos dice el libro, que le dijeran, defíneme bonito. Un niño de 5 años le va a resultar complicado definirte qué significa bonito. Sin embargo, pueden utilizar y comprenden que es bonito. En su cabeza saben que es bonito, saben que este color es bonito, pero no te pueden decir qué significa bonito. Sin embargo, ellos ya lo saben y lo comprenden. Cuando uno es adulto, ahora sí, la comprensión y el significado es diferente. Es decir, yo ya sé que es bonito, pero ahora te puedo explicar, es bonito porque me causa satisfacción, la vista es agradable, entonces ya te explico que es bonito, ya soy un adulto, mi vocabulario ha mejorado, ya tengo nuevas palabras para explicarte qué significa bonito. Y de modo semejante, para un adulto, el mejor modo de ampliar el vocabulario es una amplia lectura. Es decir, mientras más leemos, más recibimos vocabulario y ampliamos vocabulario, ampliamos lectura. Sin embargo, no nos basemos siempre en el mismo campo. Si siempre leemos novelas del mismo tipo, si solo nos basamos en libros de biología, si solo leemos cuentos de terror, nosotros no vamos a ampliar nuestro vocabulario como sería necesario. ¿Por qué? Porque nuestras lecturas están basadas en lo mismo. Y el vocabulario va a ser el mismo. Si hoy estoy estudiando una historia de terror,
el día de mañana tal vez, no sé, me ponga a leer un libro de historia. Mi vocabulario va a mejorar porque va a ser sobre el tema de historia. Vamos con el siguiente, la siguiente orientación, que sería el uso de palabras nuevas. Sin un esfuerzo consciente de parte de nosotros, entrará en su vocabulario algunas palabras nuevas. A veces ni cuenta nos damos y empezamos a utilizar palabras que son nuevas. Sin embargo, puede también ganar algo si deliberadamente se propone usar las nuevas palabras en el momento de encontrarlas. Ejemplo, yo estoy encontrando una nueva palabra que es procrastinación. Nunca lo había escuchado, pero mucha gente la está usando ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a investigar qué es procrastinación. Después de investigar qué es procrastinación, empiezo a usarlo en diferentes contextos. Lo hago frases, lo leo y lo utilizo y trato de utilizarlo en un vocabulario normal. Ese es el uso de las nuevas palabras. Nos puede ayudar también en tener una lista con palabras que nosotros consideremos que son importantes y que casi no conocemos. Es decir, si yo me estoy especializando en psicología, voy a buscar palabras en el ámbito de psicología que no conocemos, lo hacemos en una lista y lo practicamos en nuestro estudio. Y posteriormente miramos la lista y buscamos cómo utilizarlo en un futuro. Otro que también es súper importante es que puedan tener un diccionario cerca, porque hay palabras que nosotros desconocemos y enseguida a veces estamos leyendo y no sabemos qué significa cierta palabra y nos la saltamos y no importa, pero sí importa. Hay que aprender lo que nosotros estamos leyendo. A veces si no la sabemos o si no sabemos la palabra, muchas veces no va a afectar a nuestra lectura. Pero para poder ampliar el vocabulario, debemos de hacer un esfuerzo por marcar las palabras que desconocemos y buscarla en el diccionario, aprenderla y poder utilizarla también nosotros. Y lo dije al principio de la materia. Tal vez no salga en el libro la definición, pero si no conocemos la palabra o no podemos definir la palabra, investiguémosla y definámosla con nuestras propias palabras. Luego hay otras técnicas, hay varios modos agradables de ampliar el vocabulario. Está la formación de nuevas palabras, hay muchos juegos y los crucigramas también son una buena opción. Y por último vamos a ver las 2L, L, 2R. Pero ya se me va a acabar el tiempo de la reunión, entonces vamos a salir y volver a entrar. Nada más nos falta este tema y terminamos por hoy, no nos tenemos mucho tiempo, ¿va? Salimos y volvemos a entrar. Ay.